Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Te invito a pensar por unos momentos en una situación que pudiera presentarse en tu caso o en el mío. Imagínate que tienes dos hijos. A los dos los amas mucho. A los dos les has invertido toda tu vida, todo tu tiempo. Pero al final del camino te das cuenta que ambos no han sido perfectos en su historia, como es de entenderse. Ambos han mentido. Ambos te han ocultado cosas. Ambos han hecho cosas que avergüenzan. Ambos tienen cosas por las cuales debieran ser juzgados por Dios en este momento. Y de repente Dios te confronta y te dice: ¿sabes? He encontrado maldad en tus hijos y voy a hacer justicia y voy a castigar a tus hijos. Entonces tu amor de padre o de madre te lleva a pensar: oye, Dios, dales oportunidad. Pero Dios te dice: han tenido mucha oportunidad, es el tiempo de enjuiciar y de castigar por su pecado. Entonces Dios te pone contra la espada y la pared y te dice: escoge uno de ellos dos, porque uno tiene que ser castigado y al otro lo vamos a dejar libre. Y tú eres desafiado a tomar una decisión en ese momento. ¿A cuál de tus dos hijos escogerías para ser castigado? ¿Al uno o al dos? ¿A quién de los dos tendrías que despedirte para decirte: vas a pagar por el pecado y por la culpa de tu hermano y por la tuya, pero uno tiene que ser castigado? Tu instinto y tu sentir natural de padre o de madre te llevaría a pensar: es que no es justo, aunque en realidad la justicia se está llevando a cabo. Estoy seguro que de ti y de mí saldría una petición al Padre diciendo: Padre, por favor, no lo hagamos así. Imagínate que no tienes otra alternativa más que escoger entre ambos. De manera natural, tú apelarías al Padre pidiendo misericordia por ellos y diciéndole: por favor, toma mi vida, pero no tomes la de ellos. Pon en mí la culpa, pon en mí el castigo, pero por favor a ellos dales otra oportunidad. Ese es el sentir natural de cualquier padre o madre que ama a sus hijos. Y es precisamente aquello que sucedió en la cruz del Calvario. Dios ama tanto a sus hijos que Él no puede permitir que las cosas caminen sin haber sido sentenciadas, sin haber sido juzgadas. Es cuando su amor de padre lo lleva a tomar la decisión más dolorosa que pudo haber tomado desde el principio de la creación. Fue allí cuando Jesucristo interviene ante el Padre y le dice: Padre, amamos tanto a la humanidad que no es posible que ellos vayan a ser condenados. Mejor envíame a mí, dijo Jesús. Y el Padre estuvo de acuerdo y dijo: por amor a ellos, voy a enviar a mi Hijo a tomar el lugar que les corresponde a los seres humanos. Tú y yo conocemos a muchas personas caminar y transitar por esta vida, amigos, compañeros, vecinos, familiares, que de alguna manera ocultan un dolor, una pena, y no lo demuestran ante la gente. Sonríen ante los demás, pero dentro de sí llevan un dolor, una agonía, un grito desesperado de soledad. Algo los lastima y van caminando a través de la vida con ese pesar sin que tú y yo nos demos cuenta. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor estarán gritando en el silencio y estarán dando ese grito de soledad sin que tú y yo lo notemos? Eso es lo más común en nuestra sociedad. Hay miles y miles de personas caminando y deambulando por la calle haciendo un grito silencioso de soledad. Hubo una vez un epitafio que a la letra decía: murió en 1980, pero dejó de existir muchos años atrás.
Esto nos habla de una persona que sufría en silencio y que por alguna razón dejó de disfrutar la vida y dejó de convivir y dejó de estar viviendo, porque su dolor, su agonía, su grito silencioso le quitó y le privó de disfrutar de esta vida. Los gritos de soledad son una realidad. Muchas veces esa realidad nos remonta a una infancia frustrada, algún abuso infantil, alguna pérdida de un ser querido, alguna frustración recibida durante la niñez, qué sé yo, la condición económica, el estatus social, pero por ahí muchas veces se queda grabado en nuestro ser, en nuestro interior, algo que duele, que lastima y que no hemos podido superar. Los gritos de soledad son una realidad. Pero yo quiero hablarte de un grito de soledad allá en la cruz del Calvario, en donde Jesucristo exclamó su cuarta palabra, su cuarta frase dentro de esas últimas palabras en la cruz del Calvario, que iban cargadas de dolor, de sufrimiento y de soledad. Nunca vimos en la historia a Jesús reclamar nada al Padre. Nunca vimos en la historia a Jesús quejarse de algo que le estuviera sucediendo. Pero algo estaba pasando en aquel momento cuando él clamó al cielo y le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Quiero imaginar que aquel Dios trino, aquel Dios en tres personas, en ese momento había sido desmantelado. La Trinidad se convirtió en dos conjuntos y Jesús quedó desamparado. ¿Pero por qué quedó desamparado? No era que Dios no amara a Jesús, no era que Dios no quería estar con Jesús. Algo estaba sucediendo en aquel momento que a veces no alcanzamos a dimensionar en nuestro razonamiento natural, porque era necesario entender las consecuencias del pecado de la humanidad. La realidad de las cosas es que el pecado del individuo, del hombre, era necesario que fuese castigado. Tu pecado y mi pecado ameritan una sanción, ameritan un castigo. Y fue ahí cuando Jesucristo tomó el lugar de redentor, tomó el lugar que le correspondía al ser humano y ofreció su vida en sacrificio por la humanidad. ¿Por qué Jesús entonces lanzó ese grito desesperado, diciéndole al Padre: ¿por qué me has desamparado? Es que la realidad de las cosas es que Dios no puede estar donde hay pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y lo que estaba sucediendo en aquel momento es que el pecado de la humanidad había recaído sobre los hombros de Jesús. Y Jesús en ese momento estaba siendo el chivo expiatorio, estaba siendo el cordero inmolado, aquel que cargaba sobre sus hombros el castigo de toda la humanidad, y era sobre él en donde estaba cayendo el peso de la ira del Dios vivo. Y entonces Dios, aunque amaba a Jesús, aunque ama a Jesús, aunque es el Padre de Jesús, no podía estar, aunque Él quisiera, con su Hijo Jesús. No hubo grito más aterrador que aquel que se escuchó en aquella tarde en el Monte Calvario. Un grito escalofriante, un grito de desesperación, un grito que, aunque tenía el conocimiento Jesús de lo que estaba sucediendo, era un grito de dolor que fue necesario para que el ser humano tuviera la oportunidad de arrepentirse. Jesucristo tomó el lugar de la humanidad. Jesucristo por amor se dio a sí mismo como oveja, como cordero, en sacrificio para cubrir la multitud de pecados del hombre. Todos conocemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, lo que te quiero decir es que tanto tú como yo tenemos culpas en esta tierra. Y si tú y yo sabemos de la existencia de un Dios, y si tú y yo apelamos a la justicia divina, entonces entenderemos que ni tus buenas obras, ni tus grandes títulos, ni nada de lo que tú puedas hacer
va a suplir toda la maldad, los pensamientos, las fechorías que hemos hecho a lo largo de nuestros días. Podemos aparentar ser personas decentes ante los demás, pero la realidad es que cada uno de los seres humanos en sus mismos pensamientos arrastra cosas vergonzosas. En sus mismas acciones, en más de alguna ocasión habrá incurrido en cosas que no son dignas de orgullo. Todo eso se llama pecado. Y el pecado, dice la Escritura, que la paga del pecado es la muerte. Y como Dios ha decidido no hacerte pagar por tu pecado, entonces en aquel momento en la cruz del Calvario tuvo que venir un sustituto a cumplir con lo que a ti y a mí nos tocaba merecer. Quizás no lo podamos entender plenamente. Quizás tampoco podamos entender el misterio de aquel grito desesperado que, por cierto, ha sido un motivo de debates. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesús nos ama tanto que dio su vida en sacrificio por amor a ti.